El hombre, lugar de morada de Dios. Por Aidan Wilson Tozer. Capítulo 1. En lo más profundo de cada hombre hay un santuario privado donde habita la esencia misteriosa de su ser. Esta realidad interior es aquello en el hombre que es lo que es en sí mismo, sin referencia a ninguna otra parte de la compleja naturaleza del hombre. Es el yo soy del hombre, un regalo del yo soy que lo creó. El yo soy que es Dios es no derivado y autoexistente. El yo soy que es el hombre es derivado de Dios y depende en cada momento de su consentimiento creativo para su continuada existencia. Uno es el Creador, elevado sobre todo, anciano de días, habitando en luz inaccesible. El otro es una criatura, y aunque privilegiado más allá de todos los demás, sigue siendo solo una criatura, un pensionista de la bondad de Dios y un suplicante ante su trono. La entidad humana profunda de la que hablamos se llama en las Escrituras el espíritu del hombre, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 1 Corintios 2, versículo 11. Así como el autoconocimiento de Dios reside en el Espíritu Eterno, así el autoconocimiento del hombre es por su propio espíritu, y su conocimiento de Dios es por la impresión directa del Espíritu de Dios en el espíritu del hombre. La importancia de todo esto no puede ser subestimada mientras pensamos, estudiamos y oramos. Revela la esencial espiritualidad de la humanidad. Niega que el hombre sea una criatura que tiene un espíritu y declara que es un espíritu que tiene un cuerpo. Aquello que lo hace ser un ser humano no es su cuerpo sino su espíritu, en el cual originalmente yace la imagen de Dios. Una de las declaraciones más liberadoras en el Nuevo Testamento es esta: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4, versículos 23 al 24. Aquí se muestra que la naturaleza de la adoración es completamente espiritual. La verdadera religión se aleja de la dieta y de los días, de las vestiduras y de las ceremonias, y se coloca donde pertenece, en la unión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Desde el punto de vista del hombre, la pérdida más trágica sufrida en la caída fue el desalojo de este santuario interior por parte del Espíritu de Dios. En el centro oculto más profundo del ser del hombre hay un arbusto apto para ser el lugar de morada del Dios Trino. Allí Dios planeaba descansar y brillar con fuego moral y espiritual. El hombre, por su pecado, perdió este privilegio indescriptiblemente maravilloso y ahora debe habitar allí solo. Porque el lugar es tan íntimamente privado que ninguna criatura puede intrusar. Nadie puede entrar sino Cristo, y Él entrará solo por la invitación de la fe. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20. Por la misteriosa operación del Espíritu en el nuevo nacimiento, aquello que Pedro llama la naturaleza divina, entra en lo más profundo del corazón del creyente y establece allí residencia. Mas si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, versículos 9 y 16. Tal persona es un verdadero cristiano, y solo eso. El bautismo, la confirmación, la recepción de los sacramentos, la membresía en la iglesia, todo esto no significa nada menos que también tenga lugar el supremo acto de Dios en la regeneración. Los externos actos religiosos pueden tener un significado para el alma habitada por Dios. Para cualquier otro, no solo son inútiles, sino que pueden convertirse en trampas, engañándolos en un falso y peligroso sentido de seguridad. Guarda tu corazón con toda diligencia, es más que un dicho sabio. Es una solemne carga impuesta sobre nosotros por aquel que más se preocupa por nosotros. A ello debemos prestar la más cuidadosa atención para que en ningún momento lo dejemos escapar. Capítulo 2. El llamado de Cristo.
Ser llamado a seguir a Cristo es un gran honor, más alto incluso que cualquier honor que los hombres puedan otorgarse mutuamente. Si todas las naciones de la tierra se unieran en una gran federación y llamaran a un hombre para que encabezara esa federación, ese hombre sería honrado por encima de cualquier otro hombre que haya vivido. Sin embargo, el hombre más humilde que atiende el llamado a seguir a Cristo tiene un honor mucho más grande que ese hombre, porque las naciones de la tierra solo pueden otorgar el honor que poseen, mientras que el honor de Cristo es supremo, sobre todo. Dios le ha dado un nombre que está sobre todo nombre. Siendo esto verdad y siendo conocido por las inteligencias celestiales, los métodos que usamos para persuadir a los hombres a seguir a Cristo deben parecerles extremadamente ilógicos, sino completamente equivocados. Los cristianos evangélicos comúnmente ofrecen a Cristo a la humanidad como un remedio para curar sus males, una salida de sus problemas, un medio rápido y fácil para lograr fines personales. Usan las palabras correctas, pero su énfasis está equivocado. El mensaje se presenta de tal manera que deja al oyente con la impresión de que se le está pidiendo que renuncie mucho para ganar más. Y eso no es bueno, por bien intencionado que pueda ser. Lo que hacemos es precisamente lo que hace un buen vendedor cuando presenta la excelencia de su producto en comparación con la de su competidor más cercano. El cliente elige el mejor de los dos. ¿Cómo no lo haría? Pero la debilidad de toda la técnica de venta es evidente. La idea de ganancia egoísta está presente en toda la transacción. Jesucristo es un hombre venido a salvar a los hombres. En él, la naturaleza divina está unida a nuestra naturaleza humana, y donde quiera que exista la naturaleza humana, hay la materia prima de la cual él hace seguidores y santos. Nuestro Señor no reconoce clases altas o bajas, ricos o pobres, viejos o jóvenes, hombres o mujeres. Todos son humanos y todos son iguales para Él. Su invitación es para toda la humanidad. En los tiempos del Nuevo Testamento, personas de muchos y variados niveles sociales escucharon su llamado y respondieron. Pedro el pescador, Leví el publicano, Lucas el médico, Pablo el erudito, María la endemoniada, Lidia la empresaria, Paulos el estadista. Algunas personas grandes y muchas comunes vinieron, todos vinieron, y nuestro Señor los recibió a todos de la misma manera y en los mismos términos. De cualquier profesión u ocupación, hombres y mujeres pueden venir si así lo desean. La regla simple es que si la ocupación es buena, continúe en ella si así lo desea. Si es mala, abandónela de inmediato y busque otra. Si el llamado incluye el desapego de todas las actividades comunes para dedicarse por completo al trabajo del Evangelio, entonces ninguna profesión u ocupación, por buena o noble que sea, debe impedirnos obedecer al llamado. Las actividades en las que los hombres participan pueden dividirse en dos categorías, las moralmente malas y las moralmente neutrales. Las actividades del ladrón, el jugador, el dictador, el proxeneta, el adicto a las drogas, el gánster y todos los que se aprovechan de la sociedad son malas. Nada puede hacerlas mejores. El llamado de Cristo es alejarse de todas esas cosas. Esto no debe cuestionarse ni debatirse, sino aceptarse sin demora y actuarse de inmediato. Pero la mayoría de nuestras actividades humanas no son malas en sí mismas, son neutrales. El trabajador, el estadista, la ama de casa, el médico, el maestro, el ingeniero, todos estos participan en actividades que no son ni buenas ni malas. Sus actividades morales son impartidas por quien las realiza. Así que el llamado de Cristo no es alejarse de tales cosas, ya que pueden ser santificadas por la oración y la fe del individuo, y así convertirse en un bien positivo. Una cosa es segura, el llamado de Cristo siempre es un ascenso. Si Cristo llamara a un rey desde su trono para predicar el Evangelio a alguna tribu de aborígenes, ese rey sería elevado por encima de todo lo que había conocido antes. Cualquier movimiento hacia Cristo es ascenso, y cualquier dirección alejada de Él es hacia abajo. Sin embargo, aunque reconozcamos el honor que se nos otorga, no hay un lugar para el orgullo, porque el seguidor de Cristo debe cargar con su cruz, y es un objeto de vergüenza y un símbolo de rechazo.
Ante Dios y los ángeles es un gran honor seguir a Cristo, pero ante los hombres no es así. El Cristo que el mundo pretende honrar ahora fue una vez rechazado y crucificado por ese mismo mundo. El gran santo es honrado solo después de su muerte. Rara vez se le reconoce como santo mientras vive. Los aplausos del mundo llegan demasiado tarde, cuando ya no pueden escucharlos, y tal vez es mejor así. No muchos son lo suficientemente desinteresados como para soportar el honor sin dañar sus almas. En aquellos primeros días galileos, los seguidores de Cristo escucharon su llamado, abandonaron la antigua vida, se unieron a Él, comenzaron a obedecer sus enseñanzas y se unieron a su grupo de discípulos. Este compromiso total era su confirmación de fe, nada menos sería suficiente. Y no es diferente hoy. Él nos llama a dejar la antigua vida y comenzar la nueva. Nunca debe haber ningún vacío, nunca ningún lugar de neutralidad donde el mundo no pueda identificarnos. Pedro, calentándose junto al fuego del mundo y tratando de parecer despreocupado, es un ejemplo del tipo de discipulado a medias con el que muchos están satisfechos. El mártir que se levanta en la arena, exigiendo ser arrojado a los leones junto con sus hermanos sufridores, es un ejemplo del único tipo de dedicación que Dios aprueba. Capítulo 3. Lo que pensamos de nosotros mismos es importante. El hombre que está seriamente convencido de que merece ir al infierno probablemente no vaya allí, mientras que el hombre que cree que es digno del cielo ciertamente nunca entrará en ese lugar bendito. Uso la palabra seriamente para enfatizar la verdadera convicción y distinguirla de una mera creencia nominal. Es posible pasar por la vida creyendo que creemos, mientras que en realidad no tenemos ninguna convicción más vital que un credo convencional heredado de nuestros antepasados o recogido de las nociones religiosas generales que circulan en nuestro círculo social. Si este credo requiere que admitamos nuestra propia depravación, lo hacemos y nos sentimos orgullosos de nuestra fidelidad a la fe cristiana, pero por la forma en que nos amamos, alabamos y mimamos a nosotros mismos, es bastante evidente que no nos consideramos dignos de condenación. Una prueba reveladora de esto se ve en la manera escrupulosa en que los escritores religiosos usan las palabras. Un ejemplo divertido se encuentra en un cambio editorial cauteloso hecho en la canción El Consolador ha venido. Una estrofa dice: «Oh amor divino sin límites, ¿cómo deberá esta lengua mía a los mortales maravillados decir la gracia inigualable divina, que yo, un hijo del infierno, debería brillar en su imagen?» Así es como lo sentía el doctor Botham, y así es como lo escribió, y el hombre que ha visto la santidad de Dios y la contaminación de su propio corazón lo cantará como fue escrito, porque toda su vida interior responderá a la experiencia. Incluso si no puede contar capítulo y versículo para tildarlo como hijo del infierno, su corazón lo acusa, y él mismo se acusa ansiosamente ante Dios como apto solo para la perdición. Esto es experimentar algo más profundo que la teología, más dolorosamente íntimo que el credo, y aunque amargo y duro, es fiel a la visión del hombre iluminado por el espíritu de sí mismo. Al confesar así, el corazón iluminado es fiel al terrible hecho, mientras canta su propia condenación. Creo que esto es muy agradable para Dios. Es, repito, divertido, aunque algo angustiante, encontrarse con un cambio editorial en esta canción, que se hizo claramente en interés de la teología correcta, pero esta, una vez alejado de la realidad y dos veces alejado del verdadero sentimiento moral, en un himnario se cambió a que yo, un hijo del pecado, debería brillar en su imagen. El zapatero de canciones fastidioso que hizo esa alteración simplemente no pudo pensar en sí mismo como alguien que alguna vez fue un hijo del infierno. A veces, una elección meticulosa de las palabras nos dice más sobre un hombre de lo que el hombre sabe sobre sí mismo. Este único ejemplo, si está aislado en la literatura cristiana, no debería ser demasiado significativo, pero cuando este tipo de cosas ocurren en todas partes tan densamente como dientes de león en un prado, se vuelve muy significativo. La afectada prudencia religiosa escuchada en el púlpito promedio es parte de esto mismo, una falta de voluntad para admitir las profundidades de nuestra depravación interior. En realidad,
No aceptamos el juicio de Dios sobre nosotros, excepto como lo sostenemos como un credo superficial. Cuando la presión está encima, nos echamos atrás. ¿Un hijo del pecado? Tal vez. ¿Un hijo del infierno? No. Nuestro Señor habló de dos hombres que aparecieron ante Dios en oración, un fariseo que recitó sus virtudes y un publicano que se golpeaba el pecho y pedía misericordia. El primero fue rechazado, el segundo justificado. Logramos vivir con esa historia en cierto grado de comodidad, solo manteniéndola a una distancia segura y nunca permitiendo que se apodere de nuestra conciencia. Estos dos hombres murieron hace mucho tiempo y su historia se ha convertido en un pequeño clásico religioso. Somos diferentes, ¿y cómo puede aplicarse algo tan remoto a nosotros? Así razonamos en un nivel apenas por encima de nuestro inconsciente y sacamos el consuelo que podemos de la vaguedad y la lejanía de todo ello. Pero, ¿por qué no enfrentarlo? La verdad es que no sucedió hace mucho tiempo, sino ayer, esta mañana, no lejos, sino aquí donde algunos de nosotros nos arrodillamos por última vez para orar. Estos dos hombres no están muertos, sino vivos, y se encuentran en la iglesia local, en la convención misionera y en la conferencia de vida más profunda aquí, hoy, ahora. Cada hombre vive al final por su filosofía secreta como un avión vuela en un haz eléctrico. Es la profunda convicción de que somos totalmente indignos de la felicidad futura que, de hecho, por naturaleza estamos destinados solo a la destrucción, lo que conduce al verdadero arrepentimiento. El hombre que interiormente cree que es demasiado bueno para perecer ciertamente perecerá, a menos que experimente un cambio radical de corazón sobre sí mismo. La pobre calidad cristiana que surge de nuestras reuniones evangelísticas modernas puede explicarse por la ausencia de un arrepentimiento real que acompañe la experiencia espiritual inicial de los convertidos. Y la ausencia de arrepentimiento es el resultado de una vista inadecuada del pecado y la pecaminosidad sostenida por aquellos que se presentan en la sala de consulta. Sin temores no hay gracia, dijo Bunyan. Aunque no siempre hay gracia donde hay miedo al infierno, sin duda, no hay gracia donde no hay temor de Dios. Y de nuevo, no me importa en absoluto esa profesión que no comienza en la pesadez de la mente, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y aquellos que carecen del principio no tienen ni medio ni fin. Capítulo 4. El nacido una vez y el nacido dos veces. La clasificación es una de las tareas más difíciles. Incluso en el ámbito de la religión, hay suficientes luces y sombras como para hacer imprudentes trazas líneas demasiado finas entre los hombres. Si el mundo religioso estuviera compuesto por cuadros de negro y blanco sólidos, la clasificación sería fácil, pero desafortunadamente no es así. Es un grave error para nosotros, evangélicos, asumir que los hijos de Dios están todos en nuestra comunión y que todos los que no están asociados con nosotros son enemigos del Señor. Los fariseos cometieron ese error y crucificaron a Cristo como consecuencia. Con todo esto en mente y esforzándonos por ser justos y caritativos, aún hay una distinción que nos atrevemos a hacer, que de hecho debemos hacer si queremos pensar los pensamientos de Dios después de Él y llevar nuestras creencias en armonía con las Sagradas Escrituras. Esta distinción es la que existe entre dos clases de seres humanos, los nacidos una vez y los nacidos dos veces. Que tal distinción realmente exista fue enseñado por nuestro Señor con gran claridad de palabra, en contextos que excluyen la posibilidad de que estuviera hablando simplemente figurativamente. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo. Y todo el capítulo donde se encuentran estas palabras confirma que está hablando precisamente, exponiendo significados tan francos y directos como es posible que el lenguaje transmita. Os es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta clara línea de demarcación atraviesa todo el Nuevo Testamento, literalmente dividiendo a un ser humano de otro y haciendo una distinción tan aguda como la que existe entre diferentes géneros del reino animal. Quién pertenece a una clase y quién a la otra no es simple de juzgar.
aunque los dos tipos de vida normalmente se separan entre sí. Aquellos que son nacidos dos veces cristalizan alrededor de la persona de Cristo y se agrupan en compañías, mientras que los nacidos una vez están unidos solo por los lazos de la naturaleza, ayudados por los lazos de raza o por intereses políticos y sociales comunes. Nuestro Señor advirtió a sus discípulos que serían perseguidos. En el mundo tendréis aflicción, dijo, y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por mi causa. Estos son solo dos de muchos pasajes del Nuevo Testamento que advierten sobre la persecución o registran el hecho del hostigamiento y ataque sufrido por los seguidores del Señor. Esta misma idea atraviesa toda la Biblia desde el nacido una vez, Caín, que mató al nacido dos veces, Abel, hasta el libro del Apocalipsis, donde el fin de la historia humana llega a un estallido de sangre y fuego. Que exista hostilidad entre el nacido una vez y el nacido dos veces es conocido por todo estudiante de la Biblia. La razón de ello fue declarada por Cristo cuando dijo: «Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece». La regla fue establecida por el apóstol Pablo cuando escribió: «Mas como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora». La diferencia de estándares morales entre el nacido una vez y el nacido dos veces y sus formas de vidas opuestas pueden ser causas contribuyentes de esta hostilidad, pero la causa real radica más profundamente. Hay dos espíritus en la tierra, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia y el espíritu de Dios. Estos dos nunca pueden reconciliarse en el tiempo o en la eternidad. El espíritu que habita en el nacido una vez está siempre opuesto al espíritu que habita en el corazón del nacido dos veces. Esta hostilidad comenzó en algún lugar del pasado remoto antes de la creación del hombre y continúa hasta hoy. El esfuerzo moderno por traer paz entre estos dos espíritus no solo es fútil, sino contrario a las leyes morales del universo. Enseñar que el espíritu del nacido una vez está enemistado con el espíritu del nacido dos veces es atraer sobre uno toda clase de abuso violento. Ningún lenguaje es demasiado amargo para lanzar contra el fanático engreído que se atrevería a lanzar tal línea de distinción entre los hombres. Tales ideas malignas están en desacuerdo con la fraternidad del hombre, dice el nacido una vez, y son sostenidas solo por los apóstoles de la desunión y del odio. Esta poderosa furia contra el nacido dos veces solo sirve para confirmar la verdad que enseñan, pero esto parece que nadie lo nota. Lo que necesitamos para restaurar poder al testimonio cristiano no es hablar suavemente sobre fraternidad, sino un reconocimiento honesto de que dos razas humanas ocupan la tierra. Una raza caída que surgió de los lomos de Adán y una raza regenerada que nace del Espíritu a través de la redención que está en Cristo Jesús. Aceptar esta verdad requiere una mentalidad fuerte y una madurez espiritual que los cristianos modernos simplemente no poseen. Enfrentarse a ello apenas contribuye a esa paz mental, por la que nuestros débiles religiosos claman tan pálidamente. Por mi parte, hace mucho tiempo decidí que preferiría conocer la verdad que ser feliz en la ignorancia. Si no puedo tener verdad y felicidad, dame verdad. Tendremos mucho tiempo para ser felices en el cielo. Capítulo 5. Sobre el origen y la naturaleza de las cosas. La célebre oración del gran astrónomo alemán, Kepler, ha sido una bendición para muchos. Oh Dios, te doy gracias porque me has permitido pensar tus pensamientos después de ti. Esta oración es teológicamente sólida porque reconoce la prioridad de Dios en el universo. En el principio creó Dios, es sin duda la frase más importante de la Biblia. Es en Dios donde todas las cosas comienzan, y también todos los pensamientos. En palabras de Agustín, pero tú, oh Señor, que siempre vives, y en quien nada muere, desde antes de que fuera el mundo, y de hecho, antes de todo lo que puede ser llamado antes, tú existes, y eres el Dios y Señor de todas las criaturas, y contigo permanecen fijas las causas de todas las cosas inestables.
y las fuentes cambiantes de todas las cosas cambiantes, y las razones eternas de todas las cosas razonadoras y temporales. Cualquier cosa nueva que alguien descubra ya es antigua, porque es simplemente la expresión actual de un pensamiento previo de Dios. La idea de la cosa precede a la cosa misma, y cuando las cosas despiertan pensamientos en la mente del pensador, estos son los antiguos pensamientos de Dios, por imperfectamente que se entiendan. Cuando un verdadero pensamiento entra en la mente de cualquier hombre, sea santo o pecador, debe ser necesariamente el pensamiento de Dios, porque Dios es el origen de todos los pensamientos y cosas verdaderas. Por eso, muchas verdades reales son habladas y escritas por personas que no son cristianas. Si un ateo, por ejemplo, afirmara que 2 más 2 son 4, estaría expresando una verdad y pensando el pensamiento de Dios después de él, aunque pueda negar que Dios exista en absoluto. En su búsqueda de hechos, los hombres han confundido verdades con verdad. Las palabras de Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, han sido sacadas del contexto y utilizadas para incitar a las personas a la búsqueda del conocimiento de muchos tipos con la expectativa de ser liberados por el conocimiento. Ciertamente, esto no es lo que Cristo tenía en mente cuando pronunció estas palabras. Tales verdades como las que los hombres descubren en la tierra y en los cielos astronómicos no son realmente verdades sino hechos. Las llamamos verdades, como yo lo hago aquí, pero no son más que partes del rompecabezas del universo, y cuando se ensamblan correctamente proporcionan al menos una pista de cómo es el cuadro más vasto. Pero repito, no son la verdad. Si se descubrieran y se colocaran en su lugar todas las piezas que faltan, aún no tendríamos la verdad, porque la verdad no es una composición de pensamientos y cosas. La verdad debería escribirse con mayúscula, porque no es nada menos que el Hijo de Dios, la segunda persona de la bienaventurada deidad. La mente humana requiere una respuesta a la pregunta sobre el origen y la naturaleza de las cosas. El mundo tal como lo encontramos debe ser explicado de alguna manera. Los filósofos y científicos han tratado de darle una explicación, unos mediante la especulación y otros mediante la observación, y en sus trabajos han encontrado muchos hechos útiles e inspiradores, pero no han encontrado la verdad final. Esa viene por la revelación y la iluminación. Los que creen en la revelación cristiana saben que el universo es una creación, no es eterno, ya que tuvo un principio, y no es el resultado de una sucesión de felices coincidencias mediante las cuales un número casi infinito de partes coincidentes se encontraron accidentalmente, se colocaron en su lugar y comenzaron a funcionar. Creer eso requeriría un grado de credulidad que pocas personas poseen. Prefiero creer en todas las fábulas de la leyenda, el Talmud y el Corán, dijo Bakún, que en que este marco universal carece de una mente. Y por lo tanto, Dios nunca hizo milagros para convencer al ateísmo, porque sus obras ordinarias lo convencen. Los que tienen fe no se ven obligados a especular sobre el secreto del universo. La fe es un órgano del conocimiento. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se ve. La voz de la sabiduría eterna declara: en el principio creó Dios, y en el principio era el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas salieron del Verbo, que en el Nuevo Testamento significa el pensamiento y la voluntad de Dios en expresión activa, y se identifica con nuestro Señor Jesucristo. Es el Hijo quien es la verdad, y que hace libres a los hombres. No son los hechos, no es el conocimiento científico, sino la verdad eterna lo que libera a los hombres, y esa verdad eterna se hizo carne para habitar entre nosotros. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No solo se revela el origen de las cosas, sino también la naturaleza de las cosas. Debido a que el origen de todas las cosas es espiritual, todas las cosas son en última instancia también espirituales. Este es el universo moral. Está gobernado por leyes morales y será juzgado por leyes morales al final. El hombre, sobre todas las criaturas, posee percepción moral
y es responsable ante las leyes espirituales que impregnan y sostienen el mundo. El materialismo puro, es decir, la doctrina de que la materia es el constituyente primordial del universo, no es natural para la mente humana. Requiere una violación crónica de nuestros instintos básicos aceptarlo como una explicación de la naturaleza de las cosas. Y Pablo nos dice en los 2 primeros capítulos de su epístola a los Romanos, cómo los hombres llegan a un estado mental para aceptar tal falsedad. Capítulo 6. ¿Por qué la gente encuentra la Biblia difícil? Que muchas personas encuentren difícil entender la Biblia no será negado por aquellos familiarizados con los hechos. El testimonio de las dificultades encontradas en la lectura de la Biblia es demasiado amplio y extendido para ser desestimado ligeramente. En la experiencia humana, generalmente hay un complejo de causas en lugar de una sola causa para todo, y así sucede con la dificultad que encontramos con la Biblia. A la pregunta, ¿por qué es difícil entender la Biblia?, no se puede dar una respuesta rápida. La respuesta desafiante seguramente será la incorrecta. El problema es múltiple en lugar de singular, y por esta razón, el esfuerzo por encontrar una solución única será decepcionante. A pesar de esto, me atrevo a dar una respuesta breve a la pregunta, y aunque no es la respuesta completa, es una de las principales y probablemente contiene en sí misma la mayoría de las respuestas a lo que debe ser la cuestión involucrada y altamente compleja. Creo que encontramos la Biblia difícil porque intentamos leerla como leeríamos cualquier otro libro, y no es igual que cualquier otro libro. La Biblia no está dirigida a cualquiera. Su mensaje está dirigido a unos pocos elegidos, ya sea que estos pocos sean elegidos por Dios en un acto soberano de elección o sean elegidos porque cumplen ciertas condiciones clasificatorias. Dejo que cada uno decida según lo crea, sabiendo muy bien que su decisión será determinada por las creencias básicas sobre tales asuntos como la predestinación, el libre albedrío, los decretos eternos y otras doctrinas relacionadas. Pero sea lo que haya ocurrido en la eternidad, es obvio lo que sucede en el tiempo. Algunos creen y otros no. Algunos son moralmente receptivos y otros no. Algunos tienen capacidad espiritual y otros no. Es aquellos que hacen y son y tienen a quienes se dirige la Biblia. Aquellos que no lo hacen y no son y no tienen, la leerán en vano. Aquí mismo espero que algunos lectores presenten vehementes objeciones, y por razones no difíciles de encontrar. El cristianismo hoy está centrado en el hombre, no en Dios. Se hace esperar a Dios pacientemente, incluso con respecto en los caprichos de los hombres. La imagen popular de Dios actualmente es la de un padre distraído, luchando en desesperación desgarradora para hacer que las personas acepten a un Salvador, del cual no sienten necesidad y en quien tienen muy poco interés. Para persuadir a estas almas autosuficientes, para que respondan a sus generosas ofertas, Dios hará cualquier cosa, incluso usando métodos de venta y hablando con ellos de la manera más amigable e inimaginable. Esta visión de las cosas es, por supuesto, una especie de romanticismo religioso que, aunque a menudo utiliza términos halagadores y a veces embarazosos en alabanza de Dios, logra, sin embargo, hacer el hombre la estrella del espectáculo. La noción de que la Biblia está dirigida a todos ha causado confusión dentro y fuera de la Iglesia. El esfuerzo por aplicar la enseñanza del Sermón del Monte a las naciones no regeneradas en el mundo es un ejemplo de esto. Se insta a los tribunales de justicia y a los poderes militares de la tierra a seguir las enseñanzas de Cristo, algo obviamente imposible de hacer. Citar las palabras de Cristo como guías para policías, jueces y generales es entender esas palabras completamente mal y revelar una falta total de comprensión de los propósitos de la revelación divina. Las amables palabras de Cristo son para los hijos e hijas de la gracia, no para las naciones gentiles cuyos símbolos elegidos son el león, el águila, el dragón y el oso. No solo Dios dirige sus palabras de verdad a aquellos que pueden recibirlas, sino que también realmente oculta su significado de aquellos que no pueden. El predicador usa historias para hacer la verdad clara. Nuestro Señor a menudo las usa para oscurecerla. Las parábolas de Cristo eran exactamente lo opuesto a la ilustración moderna, que pretende dar luz. Las parábolas eran palabras oscuras, y Cristo afirmó que a veces las usa para que sus discípulos pudieran entender y no sus enemigos.
Mateo 13, versículos 10 al 17. Así como la columna de fuego daba luz a Israel, pero era nube y oscuridad para los egipcios, así las palabras de nuestro Señor brillan en los corazones de su pueblo, pero dejan al incrédulo autosuficiente en la oscuridad de la noche moral. El poder salvador de la palabra está reservado para aquellos para quienes está destinado. El secreto del Señor está con aquellos que le temen. El corazón impenitente encontrará la Biblia como un esqueleto de hechos sin carne, vida o aliento. Se puede disfrutar de Shakespeare sin arrepentimiento. Podemos entender a Platón sin creer una palabra de lo que dice. Pero el arrepentimiento y la humildad junto con la fe y la obediencia son necesarios para una comprensión correcta de las Escrituras. En asuntos naturales, la fe sigue siendo la evidencia y es imposible sin ella. Pero en el ámbito del espíritu, la fe precede a la comprensión, no la sigue. El hombre natural debe saber para creer. El hombre espiritual debe creer para saber. La fe que salva no es una conclusión extraída de la evidencia. Es una cosa moral, una cosa del espíritu, una infusión sobrenatural de confianza en Jesucristo, un verdadero don de Dios. La fe que salva reposa en la persona de Cristo, conduce de inmediato a un compromiso total de ser con Cristo, un acto imposible para el hombre natural. Creer correctamente es tanto un milagro como lo fue la salida de Lázaro muerto al mandato de Cristo. La Biblia es un libro sobrenatural y solo puede ser entendida con ayuda sobrenatural. Capítulo 7. La fe, la doctrina mal comprendida. En el divino esquema de salvación, la doctrina de la fe es central. Dios dirige sus palabras a la fe, y donde no hay fe, no es posible ninguna verdadera revelación, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cada beneficio que fluye de la expiación de Cristo llega al individuo a través de la puerta de la fe, el perdón, la limpieza, la regeneración, el Espíritu Santo. Todas las respuestas a la oración son dadas a la fe y recibidas por la fe. No hay otro camino. Esta es una doctrina evangélica común y es aceptada donde quiera que se entienda la cruz de Cristo. Debido a que la fe es tan vital para todas nuestras esperanzas, tan necesaria para el cumplimiento de cada aspiración de nuestros corazones, no nos atrevemos a dar nada por sentado en lo que respecta a ella. Cualquier cosa que conlleve tanto bien o mal, que de hecho decida nuestro cielo o nuestro infierno, es demasiado importante para descuidarla. Simplemente no podemos permitirnos estar mal informados. Debemos saber. Durante varios años mi corazón ha estado preocupado por la doctrina de la fe tal como es recibida y enseñada entre los cristianos evangélicos en todas partes. Se pone gran énfasis en la fe en círculos ortodoxos, y eso es bueno, pero aún así estoy preocupado. Específicamente, mi temor es que la concepción moderna de la fe no sea bíblica, que cuando los maestros de nuestro día usan la palabra, no significan lo que los escritores bíblicos quisieron decir cuando la usaron. Las causas de mi inquietud son estas. Primero, la falta de fruto espiritual en las vidas de tantos que dicen tener fe. Segundo, la rareza de un cambio radical en la conducta y la perspectiva general de las personas que profesan su nueva fe en Cristo como su Salvador personal. Tercero, el fracaso de nuestros maestros para definir o incluso describir aquello a lo que se supone que se refiere la palabra fe. Cuarto, el desgarrador fracaso de multitudes de buscadores, aunque sean muy sinceros, para entender algo de la doctrina o para recibir alguna experiencia satisfactoria a través de ella. Quinto, el verdadero peligro de lo que una doctrina que es repetida tan ampliamente y recibida tan acríticamente por tantos sea falsa tal como la entienden. Sexto, he visto que la fe se presenta como un sustituto de la obediencia, un escape de la realidad, un refugio de la necesidad de pensar duro, un escondite para el carácter débil. He conocido a personas que han llamado por el nombre de fe a altos espíritus animales, optimismo natural, emociones excitantes y tics nerviosos. Séptimo, el sentido común debería decirnos que cualquier cosa que no produzca un cambio en el hombre que profesa no hace ninguna diferencia para Dios tampoco. Y es un hecho fácilmente observable que para incontables personas el cambio de no tener fe a tener fe no hace ninguna diferencia real en la vida.
Quizás nos ayudará a saber qué es la fe si primero notamos que no es. No es el creer una declaración que sabemos que es verdad. La mente humana está tan construida que debe creer cuando la evidencia presentada a ella es convincente. No puede evitarlo. Cuando la evidencia no convence, no es posible la fe. Ninguna amenaza, ningún castigo puede obligar a la mente a creer en contra de una clara evidencia. La fe basada en la razón es fe de un tipo, es cierto, pero no es del carácter de la fe bíblica, ya que sigue infaliblemente la evidencia y no tiene nada de naturaleza moral o espiritual en ella. Tampoco se puede atribuir la falta de fe basada en la razón a nadie, ya que la evidencia, no el individuo, decide el veredicto. Enviar a un hombre al infierno cuyo único crimen fue seguir la evidencia directamente a su conclusión correcta sería una injusticia palpable. Justificar a un pecador con el argumento de que ha tomado su decisión de acuerdo con los hechos claros sería hacer que la salvación fuera el resultado de los procesos de una ley común de la mente aplicable tanto a Judas como a Pablo. Sacaría la salvación del ámbito de lo volitivo y la colocaría en lo mental, donde, según las Escrituras, seguramente no pertenece. La verdadera fe descansa en el carácter de Dios y no pide más prueba que las perfecciones morales de aquel que no puede mentir. Es suficiente que Dios lo haya dicho, y si la declaración contradice cada uno de los 5 sentidos y todas las conclusiones de la lógica también, el creyente continúa creyendo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, es el lenguaje de la verdadera fe. El cielo aprueba tal fe porque se eleva por encima de meras pruebas y descansa en el seno de Dios. En los últimos años, entre ciertos evangélicos ha surgido un movimiento destinado a demostrar las verdades de las Escrituras apelando a la ciencia. Se busca evidencia en el mundo natural para apoyar la revelación sobrenatural. Copos de nieve, sangre, piedras, extrañas criaturas marinas, aves y muchos otros objetos naturales se presentan como prueba de que la Biblia es verdadera. Esto se presenta como un gran apoyo a la fe, con la idea de que, si una doctrina bíblica puede demostrarse que es verdadera, la fe brotará y florecerá como consecuencia. Lo que estos hermanos no ven es que el hecho mismo de que sientan la necesidad de buscar pruebas para las verdades de las Escrituras prueba algo completamente diferente, a saber, su propia incredulidad básica. Cuando Dios habla, la incredulidad pregunta, ¿cómo sabré que esto es verdadero? Yo soy el que soy, es la única base para la fe. Excavar entre las rocas o buscar bajo el mar evidencia para apoyar las Escrituras es insultar al que las escribió. Ciertamente no creo que esto se haga intencionalmente, pero no puedo ver cómo podemos escapar de la conclusión de que se hace. La fe, como la conoce la Biblia, es la confianza en Dios y en su Hijo Jesucristo. Es la respuesta del alma al carácter divino tal como se revela en las Escrituras, e incluso esta respuesta es imposible sin la obra previa del Espíritu Santo. La fe es un don de Dios para un alma penitente y no tiene absolutamente nada que ver con los sentidos o los datos que ofrecen. La fe es un milagro, es la capacidad que Dios da para confiar en su Hijo, y cualquier cosa que no resulte en acción de acuerdo con la voluntad de Dios no es fe, sino algo menos que eso. La fe y la moral son 2 caras de la misma moneda. De hecho, la esencia misma de la fe es moral. Cualquier fe profesada en Cristo como Salvador personal que no traiga vida bajo una obediencia plena a Cristo como Señor es inadecuada y debe traicionar a su víctima al final. El hombre que cree obedecerá. La falta de obediencia es una prueba convincente de que no hay fe verdadera presente. Para intentar lo imposible, Dios debe dar fe o no habrá ninguna, y Él da fe solo al corazón obediente. Donde hay verdadero arrepentimiento, hay obediencia, porque el arrepentimiento no es solo tristeza por fracasos y pecados pasados, es una determinación de comenzar ahora a hacer la voluntad de Dios según nos la revela. Capítulo 8. La verdadera religión no es sentimiento, sino voluntad. Una de las preguntas desconcertantes que probablemente aparezca tarde o temprano para atormentar al cristiano que busca es cómo puede cumplir el mandamiento bíblico de amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. El cristiano sincero,
mientras medita sobre su sagrada obligación de amar a Dios y a la humanidad, puede experimentar una sensación de frustración generada por el conocimiento de que simplemente no puede generar ninguna emoción intensa por su Señor o sus hermanos. Quiere hacerlo, pero no puede. Los deliciosos manantiales de sentimientos simplemente no fluyen. Muchas personas honestas se han desanimado por la ausencia de emoción religiosa y han concluido que en realidad no son cristianas después de todo. Concluyen que deben haberse perdido en algún momento y que su religión es poco más que una profesión vacía. Así que por un tiempo se castigan por su frialdad y finalmente se establecen en un estado de desaliento aburrido, sin saber qué pensar. Creen en Dios, confían en Cristo como su Salvador, pero el amor que esperaban sentir consistentemente les elude. ¿Cuál es el problema? El problema no es ligero. Está involucrada una dificultad real que puede formularse en una pregunta: ¿cómo puedo amar por mandamiento? De todas las emociones de las que el alma es capaz, el amor es, con mucho, el más libre, el más irracional, el menos probable que surja el llamado del deber u obligación, y seguramente el que no vendrá el mandato de otro. Ninguna ley ha sido jamás aprobada que pueda obligar a un ser moral a amar a otro, porque por la misma naturaleza del amor, éste debe ser voluntario. Nadie puede ser coaccionado o asustado para amar a alguien. El amor simplemente no viene de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos con el mandamiento de nuestro Señor de amar a Dios y a nuestro prójimo? Para encontrar nuestro camino afuera de las sombras y hacia la alegre luz del sol, solo necesitamos saber que hay dos tipos de amor: el amor de sentimiento y el amor de voluntad. Uno reside en las emociones, el otro en la voluntad. Sobre el primero podemos tener poco control. Viene y va, sube y baja, se enciende y desaparece como elige, y cambia de cálido a frío, y vuelve a ser cálido de nuevo, muy parecido al clima. Tal amor no estaba en la mente de Cristo cuando le dijo a su pueblo que amaran a Dios y a cada uno otro. Sería tan inútil como mandar a una mariposa que se posara en nuestro hombro como intentar mandar este caprichoso tipo de afecto para que visite nuestros corazones. El amor que la Biblia ordena no es el amor de sentimiento, es el amor de voluntad, la tendencia deseada del corazón. Por estas dos felices frases estoy en deuda con otro, un maestro de la vida interior cuya pluma fue silenciada hace poco por la muerte. Dios nunca pretendió que un ser como el hombre fuera el juguete de sus sentimientos. La vida emocional es una parte apropiada y noble de la personalidad total, pero es, por su misma naturaleza, de importancia secundaria. La religión reside en la voluntad, y así también la rectitud. El único bien que Dios reconoce es un bien querido, la única santidad válida es una santidad querida. Debería ser un pensamiento alentador que ante Dios cada hombre es lo que quiere ser. El primer requisito en la conversión es la voluntad rectificada. Si alguno quiere, dice nuestro Señor. Para cumplir con los requisitos del amor hacia Dios, el alma no necesita más que querer amar, y el milagro comienza a florecer como el brote de la vara de Aarón. La voluntad es el piloto automático que mantiene el alma en curso. Volar es fácil, dijo un amigo que pilotaba su propio avión. Solo llévala arriba, apúntala en la dirección que quieras que vaya, y establece el piloto. Después de eso, ella volará sola. Aunque no debemos llevar la figura demasiado lejos, es benditamente cierto que la voluntad, no los sentimientos, determinan la dirección moral. La raíz de todo mal en la naturaleza humana es la corrupción de la voluntad. Los pensamientos y propósitos del corazón son incorrectos, y como consecuencia, toda la vida es incorrecta. El arrepentimiento es principalmente un cambio de propósito moral, una reversión repentina y a menudo violenta de la dirección del alma. El hijo pródigo dio su primer paso hacia arriba desde el estiércol cuando dijo: «Me levantaré e iré a mi padre». Como una vez había querido dejar la casa de su padre, ahora quería regresar. Su acción posterior demostró que su propósito expresado era sincero. Él regresó. Alguien puede inferir de lo anterior que estamos descartando la alegría del Señor como una parte válida de la vida cristiana. Si bien nadie que lea estas columnas regularmente sería probable que llegara a tal conclusión errónea,
Un lector ocasional podría ser llevado por mal camino, por lo tanto, se indica una palabra de explicación adicional. Para amar a Dios con todo nuestro corazón, primero debemos querer hacerlo. Debemos arrepentirnos de nuestra falta de amor y determinar desde este momento en adelante hacer de Dios el objeto de nuestra devoción. Debemos poner nuestros afectos en las cosas de arriba y dirigir nuestros corazones hacia Cristo y las cosas celestiales. Debemos leer las Escrituras devocionalmente todos los días y obedecerlas con oración, siempre firme en la voluntad de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si hacemos estas cosas, podemos estar seguros de que experimentaremos un cambio maravilloso en toda nuestra vida interior. Pronto descubriremos con gran alegría que nuestros sentimientos se vuelven menos erráticos y comienzan a moverse en dirección a la tendencia deseada del corazón. Nuestras emociones se disciplinarán y dirigirán. Comenzaremos a saborear la dulzura penetrante del amor de Cristo. Nuestro afecto religioso comenzará a elevarse uniformemente sobre alas firmes en lugar de revolotear ociosamente sin propósito ni dirección inteligente. Toda la vida, como un instrumento delicado, estará afinada para cantar las alabanzas de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Pero primero debemos querer, porque la voluntad es el amo del corazón. Capítulo 9. ¿Cómo hacer progreso espiritual? La complacencia de los cristianos es el escándalo del cristianismo. El tiempo es corto y la eternidad es larga. El fin de todas las cosas está cerca. El hombre se ha demostrado moralmente incapaz de manejar el mundo en el que ha sido colocado por la bondad del Todopoderoso. Se ha llevado a sí mismo al borde del cráter y no puede retroceder, y con un miedo terrible, conteniendo el aliento contra el momento terrible en el que será arrojado al infierno. Mientras tanto, existe en la tierra un grupo de personas que afirman tener la respuesta a todas las preguntas importantes de la vida. Afirman haber encontrado el camino de regreso a Dios, liberación de sus pecados, vida eterna y una garantía segura del cielo en el mundo venidero. Esos son los cristianos. Declaran que Jesucristo es verdadero Dios, hecho carne para morar entre nosotros. Insisten en que Él es el camino, la verdad y la vida. Testifican que Él es sabiduría para ellos, justicia, santificación y redención, y afirman firmemente que Él será para ellos la resurrección y la vida por la eternidad venidera. Estos cristianos saben, y cuando se les presiona, lo admiten, que sus corazones finitos han explorado solo una parte lamentablemente pequeña de las riquezas infinitas que son suyas en Cristo Jesús. Leen las vidas de los grandes santos cuyo ardiente deseo de Dios los llevó muy arriba en la montaña, hacia la perfección espiritual, y por un breve momento pueden anhelar ser como estas almas ardientes, cuya luz y fragancia aún persisten en el mundo, donde una vez vivieron y trabajaron. Pero el anhelo pronto pasa. El mundo está demasiado presente para ellos, y las demandas de sus vidas terrenales son demasiado insistentes. Así que se conforman con vivir sus vidas ordinarias y aceptan lo habitual como normal. Después de un tiempo, logran alcanzar algún tipo de contenido interno, y eso es lo último que sabemos de ellos. Esta satisfacción con el progreso inadecuado e imperfecto en la vida de santidad es, repito, un escándalo en la iglesia de los primogénitos. Todo el peso de la Escritura está en contra de tal cosa. El Espíritu Santo constantemente busca despertar a los complacientes. Sigamos adelante, es la palabra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo encarna esto en su noble testimonio como se encuentra en su epístola a los Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, por ganar a Cristo, para conocerle, y el poder de su resurrección. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si aceptamos esto como la expresión sincera de un cristiano normal, no veo cómo podemos justificar nuestra propia indiferencia hacia las cosas espirituales. Pero si alguien siente el deseo de hacer un progreso definido en la vida de Cristo,
¿Qué puede hacer para seguir adelante con eso? Aquí hay algunas sugerencias. Primero, lucha por ir más allá del mero anhelo reflexivo. Pon tu rostro como el pedernal y comienza a poner tu vida en orden. Cada hombre es tan santo como realmente quiere serlo, pero el deseo debe ser todo convincente. Resuelve los cabos sueltos de tu vida. Instituye la oración familiar. Paga tus deudas en la medida de lo posible y haz todo tipo de arreglo franco con cada acreedor, al que no puedas pagar inmediatamente. Haz restitución en la medida de lo posible. Aparta tiempo para orar y buscar las Escrituras. Entrégate completamente a la voluntad de Dios. Te sorprenderás y te deleitarás con los resultados. Segundo, aleja de ti cada hábito no cristiano. Si otros cristianos lo practican sin remordimientos, Dios puede estar llamándote a acercarte más a Él de lo que estos otros cristianos quieren acercarse. Recuerda las palabras, otros pueden, tú no puedes. No condenes ni critiques, sino busca un mejor camino. Dios te honrará. Tercero, pon a Cristo mismo en el foco de tu corazón y manténlo allí continuamente. Solo en Cristo encontrarás completa realización. En Él puedes estar unido a la Deidad en conciencia vital. Recuerda que todo Dios está accesible para ti a través de Cristo. Cultiva su conocimiento por encima de todo en la tierra. Cuarto, abre tu corazón al Espíritu Santo e invítalo a llenarte. Él lo hará. No permitas que nadie te interprete las Escrituras de tal manera que excluya el don del Espíritu del Padre. Cada hombre está tan lleno del Espíritu como quiere estarlo. Haz que tu corazón sea un vacío, y el Espíritu entrará corriendo para llenarlo. Nunca en las Escrituras ni en la biografía cristiana alguien fue llenado con el Espíritu sin saber lo que había sido, y en ningún lugar alguien fue llenado que no supiera cuándo, y nadie fue llenado gradualmente. Quinto, sé duro contigo mismo y fácil con los demás. Lleva tu propia cruz, pero nunca pongas una en la espalda de otro. Comienza a practicar la presencia de Dios. Cultiva la comunión con el Dios Trino mediante la oración, la humildad, la obediencia y la abnegación de ti mismo. Permite que cualquier cristiano haga estas cosas y habrá un rápido progreso espiritual. Hay todas las razones por las que todos deberíamos avanzar en nuestra vida cristiana y ninguna razón por la que no deberíamos. Sigamos adelante. Capítulo 10. La vieja cruz y la nueva. Sin previo aviso y en su mayoría sin ser detectada, ha surgido en tiempos modernos una nueva cruz en círculos evangélicos populares. Es como la vieja cruz, pero diferente. Las similitudes son superficiales, las diferencias fundamentales. De esta nueva cruz ha surgido una nueva filosofía de la vida cristiana, y de esa nueva filosofía ha surgido una nueva técnica evangélica, un nuevo tipo de reunión y un nuevo tipo de predicación. Este nuevo evangelismo emplea el mismo lenguaje que el antiguo, pero su contenido no es el mismo, y su énfasis no es como el de antes. La vieja cruz no hacía concesiones con el mundo. Para la carne orgullosa de Adán significaba el fin del viaje. Llevaba a cabo la sentencia impuesta por la ley del Sinaí. La nueva cruz no está en contra de la raza humana, más bien es un amigo simpático. Es la fuente de océanos de diversión buena y disfrute inocente. Deja que Adán viva sin interferencias. Su motivación de vida no ha cambiado. Aún vive para su propio placer, solo que ahora se deleita en cantar coros y ver películas religiosas en lugar de cantar canciones obscenas y beber licor fuerte. El énfasis sigue siendo el disfrute, aunque la diversión ahora está en un plano moral más alto, sino intelectualmente. La nueva cruz fomenta un enfoque evangelístico nuevo y completamente diferente. El evangelista no exige la renuncia a la vieja vida antes de que pueda recibir la nueva vida. No predica contrastes, sino similitudes. Busca sintonizar con el interés público mostrando que el cristianismo no hace demandas desagradables, más bien ofrece lo mismo que el mundo ofrece, solo que en un nivel superior. Cualquier cosa que el mundo, loco por el pecado, esté clamando en ese momento, se muestra hábilmente como exactamente lo que el Evangelio ofrece, solo que el producto religioso es mejor. La nueva cruz no mata al pecador, lo redirige, lo encamina hacia un estilo de vida más limpio y alegre, y salva su autoestima.
Al seguro de sí mismo le dice, ven y afírmate por Cristo. Al egoísta le dice, ven y alardea en el Señor. Al buscador de emociones le dice, ven y disfruta la emoción de la comunión cristiana. El mensaje cristiano se inclina en la dirección de la moda actual para hacerlo aceptable para el público. La filosofía detrás de este tipo de cosas puede ser sincera, pero su sinceridad no la salva de ser falsa. Es falsa porque es ciega, pierde completamente todo el significado de la cruz. La vieja cruz es un símbolo de muerte, representa el fin abrupto y violento de un ser humano. El hombre en tiempos romanos que tomaba su cruz y empezaba por el camino, ya se había despedido de sus amigos. No iba a volver, estaba saliendo para que terminara. La cruz no hacía concesiones, no modificaba nada, no perdonaba nada, mataba a todo el hombre, completamente y para siempre. No intentaba mantener buenas relaciones con su víctima. Golpeaba cruel y duramente, y cuando había terminado su trabajo, el hombre ya no existía. La raza de Adán está bajo sentencia de muerte. No hay conmutación ni escape. Dios no puede aprobar ninguno de los frutos del pecado, por inocentes que parezcan o hermosos a los ojos de los hombres. Dios salva al individuo liquidándolo, y luego levantándolo de nuevo a una nueva vida. Ese evangelismo que dibuja paralelismos amistosos entre los caminos de Dios y los caminos de los hombres es falso a la Biblia, y cruel para las almas de sus oyentes. La fe de Cristo no se asemeja al mundo, se intercepta con él. Al venir a Cristo, no llevamos nuestra vieja vida a un plano superior, la dejamos en la cruz. El grano de trigo debe caer en la tierra y morir. Nosotros, que predicamos el Evangelio, no debemos pensar en nosotros mismos como agentes de relaciones públicas enviados para establecer buena voluntad entre Cristo y el mundo. No debemos imaginar que estamos comisionados para hacer que Cristo sea aceptable para los grandes negocios, la prensa, el mundo del deporte o la educación moderna. No somos diplomáticos, sino profetas, y nuestro mensaje no es un compromiso, sino un ultimátum. Dios ofrece vida, pero no una vida vieja mejorada. La vida que Él ofrece es vida de la muerte, siempre está al otro lado de la cruz. Quien quiera poseerla debe pasar bajo la vara, pero debe repudiarse a sí mismo y estar de acuerdo con la justa sentencia de Dios contra él. ¿Qué significa esto para el individuo, el condenado que encontraría vida en Cristo Jesús? ¿Cómo puede traducirse esta teología en la vida? Simplemente debe arrepentirse y creer, debe abandonar sus pecados y luego seguir adelante para abandonarse a sí mismo. Que no oculte nada, que no defienda nada, que no excuse nada, que no busque hacer tratos con Dios, sino que incline su cabeza ante el golpe del severo desagrado de Dios y se reconozca digno de morir. Habiendo hecho esto, que mire con simple confianza al Salvador resucitado, y de él vendrá vida, renacimiento, purificación y poder. La cruz que puso fin a la vida terrenal de Jesús ahora pone fin al pecador, y el poder que levantó a Cristo de entre los muertos ahora lo levanta a una nueva vida junto con Cristo. Para cualquiera que pueda objetar esto o considerarlo simplemente una visión estrecha y privada de la verdad, permítame decir que Dios ha puesto su sello de aprobación sobre este mensaje desde los días de Pablo hasta el presente. Ya sea expresado en estas palabras exactas o no, este ha sido el contenido de toda predicación que ha traído vida y poder al mundo a través de los siglos. Los místicos, los reformadores, los avivadores han puesto su énfasis aquí, y señales y maravillas y poderosas operaciones del Espíritu Santo dieron testimonio de la aprobación de Dios. ¿Nos atrevemos, los herederos de semejante legado de poder, a manipular la verdad? ¿Nos atrevemos con nuestros lápices cortos borrar las líneas del plano o alterar el patrón que se nos ha mostrado en el monte? Que Dios lo prohíba. Prediquemos la vieja cruz y conoceremos el antiguo poder. El hombre, lugar de morada de Dios. Por Aidan Wilson Tozer.